Dios les bendiga. En esta hora continuamos con la segunda epístola del apóstol Pedro y quiero hacerles una pregunta. ¿Ha escuchado usted acerca del fin del mundo? ¿Existirá ese día? ¿Llegará un momento en el cual todas las cosas dejarán de existir? Y si es así, entonces, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo tendrá lugar ese momento, ese día? Bien, hoy por la misericordia de Dios vamos a terminar con la segunda epístola de Pedro. Ha sido un estudio, un libro, una carta, una epístola que ha sido de mucha bendición para mi vida, yo creo que para muchos de ustedes. Y recordemos algo sobre lo que vimos en el capítulo 2, que recuerden, el tema era de falsos maestros y falsos profetas, ¿sí? Que en nuestro tiempo abundaría. Dice que en los postreros días se levantarán aún más, así como hubo anteriormente falsos profetas, en nuestro tiempo habrían muchos más falsos maestros. Pero también habló de un juicio que vendría sobre que vino sobre Sodoma y Gomorra, y dice que de eso solamente quedaron cenizas, dice allí en el capítulo 2, y esto yo lo veo como una antesala, como algo que muestra lo que será el fin del mundo, ¿sí? Que dice la palabra que antes el Señor destruyó con agua, la tierra, el mundo antiguo fue destruido con agua, pero dice que ahora están reservados ¿para qué? Para el fuego y la destrucción. Bien, entonces vamos ahí al texto, segunda de Pedro capítulo 3. Dice así el título: el día del Señor vendrá. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Bueno, aquí el apóstol Pedro se dirige a su audiencia, a sus lectores, ¿como qué? Como amados. Y eso debe ser ese término agapetoi, ¿sí? Que demuestra que el amor de Dios en cada uno de nosotros. El Señor nos ama a nosotros, y en esta hora es un buen momento para sentirnos amados por el Señor, ¿sí? Primero que todo, el apóstol se está dirigiendo a quién, a sus amados, a los amados del Señor, aquellos que el Señor compró y redimió con su sangre preciosa. Bien, dice amados. Esta es que la segunda carta que os escribo. Entonces vemos que ya deja constancia de que ya había escrito otra. Estamos seguros, fue el apóstol Pedro el escritor de esa carta contra cualquier crítica, contra la alta crítica que son los que afirman lo contrario. Bien, dice: es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas dos cartas? Exhortar, ¿cierto? Exhortar a cada uno de nosotros, que esa palabra limpio entendimiento quiere decir sincero, ¿sí? Que nosotros todos tenemos un entendimiento según Dios, una sabiduría que Dios nos ha dado y que es sincera. Es decir, hay un deseo en nosotros cada día por aprender la palabra de Dios. Esa palabra sinceramente, no queremos aprender cosas fingidas, cosas falsas, y no queremos tampoco ser ignorantes, sino que al contrario, queremos llenar cada día nuestro entendimiento con las cosas santas, con las cosas eternas, ¿sí? La palabra de Dios es eterna. Bien, y dice así, versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, para que recuerde, ¿sí? Lo que el apóstol Pedro va a decir acá es recordándonos cosas que ya habíamos escuchado, que ya los profetas, allá Joel, Malaquías, Zacarías, todos los profetas ya habían dado un mensaje, ¿sí? ¿Y cuál es el mensaje común a todos los profetas y aún a los apóstoles? En la venida del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje común, ¿sí? Si hay un tema de los que se habla bastante a través de todas las escrituras, es la venida del Señor. Tanto de la primera, los profetas anunciaron la primera, pero los profetas también anunciaron
la segunda venida. Ellos anunciaron ambos hechos. Si ellos no lo veían, no tenían la claridad que nosotros hoy tenemos, que ya para nosotros esa primera venida, digamos, la vemos en pasado, ya la vemos en el atrás, pero para ellos era algo así como una montaña que ellos no podían, digamos, muchas veces distinguir entre cuál era la primera y cuál era la segunda, sí, porque ellos indagaban, pero no todo estaba absolutamente claro para ellos. Ellos veían como así como cuando uno ve varias montañas a lo lejos, uno piensa que están juntas, ¿sí? Pero que si uno se acerca más, se da cuenta de que hay una gran distancia. Y entre esos dos eventos, entre esa primera venida y entre esa segunda venida, vemos que han pasado muchos años, pero ellos muchas veces nos hablaron incluso como de un solo evento, o lo mezclaban porque era común en ellos, debido a que la revelación fue progresivamente, ¿sí? El Señor fue revelando poco a poco, hasta que hoy en día, gozamos de toda la revelación completa, ¿sí? Dice la palabra que el libro de Apocalipsis está abierto para todos, que ya la orden que el Señor le da a Juan es que ya no selle las palabras que están escritas. ¿Por qué? Porque ya el tiempo está cerca, es decir, vivimos ya en ese último tiempo, lo que los apóstoles anunciaron, sí, lo que los profetas anunciaron de los postreros días, ya nosotros estamos viviendo esos postreros días. Si aún ellos esperaban la segunda venida de Cristo para su tiempo, para su momento, el arrebatamiento, imagínense nosotros que ya estamos en esos días. O sea, nosotros con más veras debemos estar listos, preparados y obedeciendo pues los mandamientos del Señor. Dice así, bueno, dice, nos habla del mandamiento del Señor y Salvador. Bueno, ¿de qué mandamiento nos está hablando? Bueno, no es uno en específico, sino de todos, o sea, todo el conjunto de los mandamientos del Señor, lo que el Señor nos dio, sí, todo el mandamiento. ¿Qué mandamientos conocemos nosotros? Primero que todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero y gran mandamiento. Y dice que el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, amarnos unos a otros. Ese es el gran mandamiento. O sea que en esos dos mandamientos se resume toda la ley, y es lo que el Señor nos está diciendo, nos está mandando a obedecer sus mandamientos. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, lo que nos está diciendo es que sabiendo esto, o sea, tenga su entendimiento, esté atento, esté dispuesto a entender lo que el Señor le dice, y sépalo. O sea, lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea es que no seamos ignorantes de la palabra, ¿sí? Dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, es muy importante saber y entender los tiempos, discernir los tiempos en los que vivimos. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Y quiénes son los burladores? Aquellos que se mofan, aquellos que en el libro de Proverbios los llama los escarnecedores. Estos son los burladores, ¿sí? Que ellos se andan de acuerdo a qué? A sus concupiscencias. O sea que ellos, el deseo de ellos es agradarse, es satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Porque esa es la concupiscencia, eso es lo que significa concupiscencia, deseos de la carne, el deseo que nace en cada uno de los seres humanos, pero que como cristianos, nosotros esas pasiones, todo eso lo tenemos que, digámoslo así, sometido, sí, está sometida a esas concupiscencias, pero estos burladores no, estos burladores andan, les gusta agradarse a sí mismos. Bueno, y dice, vamos a ver de qué se trata la burla de ellos. Dice versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, estos burladores lo que hacen es decir, así, ¿y dónde? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Él dijo que vendría, pero ¿dónde está? O sea, ellos se burlan, ¿sí? De lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Entonces, cada que nosotros escuchamos, sí, el Señor ha dicho que va a venir y no ha venido. Desde hace tiempo, yo sí he escuchado eso. Desde hace muchos años hacen cultos, hacen reuniones y dicen que el Señor viene, pero no ha venido. ¿Esos qué son? Burladores. ¿Y cuál es su mensaje?
Dice desde que los padres durmieron. ¿A qué padre se refiere? Bueno, se puede referir, remontarse hasta Adán, ¿sí? O los patriarcas. O se puede referir también a los padres de la iglesia, pero puede ser también más probable que se refiera a los padres de ellos, ¿sí? A los padres de estos burladores que ya tal vez sabían y habían escuchado hace unos 30 o 40 años atrás, sí, que el Señor venía, porque lo que les decía ahora, ellos esperaban para los apóstoles y el apóstol Pablo esperaban para su tiempo el retorno del Señor. Entonces ellos hablaban de eso como si fuera a ocurrir así digamos en una semana, en pocos días. Ellos hablaban de esto, y tanto así que en los tiempos del apóstol Pablo muchos cristianos empezaron a no trabajar, a vender cosas y a esperarlo sin querer trabajar, tanto que el apóstol les tuvo que decir al que no trabaje que no coma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se había vuelto un desorden y ya se habían vuelto, era perezosos, vagos, que no querían, algunos pues, que no querían hacer nada más sino esperar la venida del Señor. Pero entonces se puede referir a esto, ¿no? Que los padres durmieron, ¿sí? Se ha hablado de estas cosas, pero eso es lo que ellos dicen. Pero dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, desde que los padres durmieron hasta ahora no ha ocurrido nada, ni va a ocurrir nada. Es decir, siempre la tierra ha girado igual, ha tenido igual 24 horas, siempre ha ocurrido eso, siempre ha pasado eso y nada ha pasado. No ha habido ningún juicio, nada normal, nada que una explosión grande, nada ha habido. O sea, es algo así, era lo que estos burladores querían decir y se burlaban de la venida del Señor con estos argumentos. Pero vamos a ver lo que el apóstol Pedro dice allí. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mire, ellos eran ignorantes, pero ¿qué? Voluntariamente. Y esa es la peor ignorancia, ¿cierto? La que uno no, como dice el dicho, el peor ciego es el que no quiere ver. Ellos voluntariamente, ya se sabía, o sea, ya la Biblia nos daba testimonio de que de lo que pasó allá con Noé, de lo que pasó en el mundo antiguo, pero ellos que prefirieron ignorar, es decir, si yo ignoro eso, nada ocurrió y nada ocurrirá. Sí, o sea, ellos quieren hacer como que todo está bien, como que todo está bien en el mundo, el sistema mundial. Y mire, hoy en día hay personas así, que la Biblia los llama los moradores de la tierra, que son aquellos que están muy apegados con el mundo, con las cosas del mundo, y no quieren morir, y quieren vivir, quieren el reino de, digamos así, como que el reino de Dios aquí en la tierra, pero con todo eso, o sea, con todo este sistema así diabólico que existe, y ellos quieren vivir eternamente. Cuando la Biblia dice que para poder entrar en el reino eterno de Dios en plenitud, debe primero haber una transformación total. ¿De qué? De esto que estamos viendo. Aquí en este mundo, por eso muchas veces que vemos injusticia, vemos maldad, vemos dolor, vemos tristeza. ¿Por qué? Porque todo esto, para poder que haya un cambio, debe ser totalmente cambiado, destruido totalmente, y debe haber un cambio radical, un cambio total de todo esto para poder que sea diferente. Pero dice allí, continuamos, y este versículo es bien complejo. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo. Bueno, ¿cuál es el tiempo antiguo? Mire, aquí vamos a ver tres mundos, digámoslo así. Vamos a ver el mundo antiguo, el mundo presente, y vamos a ver del mundo futuro, ¿sí? El tiempo antiguo. Hablemos un poco qué es el tiempo antiguo, el mundo antiguo. Bueno, en el libro de Génesis tenemos que ir hasta allá, donde dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿de qué principio está hablando? Mire, se desconoce, no se puede fechar, no existe ningún registro, decir, fue en el año tal, de ese principio, o sea, de ese principio no sabemos mucho, solo sabemos que las leyes que existían en ese momento no eran las mismas leyes de ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo único que sabemos es que lo primero que fue creado por Dios fue el cielo y la tierra.
sea, la tierra y el cielo fue lo primero que Él creó. Luego mire, de Génesis capítulo 1 y versículo 1 al versículo 2, pueden haber pasado muchos años, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, hay un cambio. Dios no crea nada desordenado ni vacío. O sea, Dios lo que creó lo hizo, dice que Dios todo lo hizo bueno en su tiempo, pero dice que hubo un mundo antiguo. Y allá podemos ver en el libro de Génesis, y se habla de un diluvio universal, incluso antes del diluvio de Noé. ¿Sí? A esto se le conoce como el diluvio antidiluviano, o sea, el primer diluvio que fue que todo fue destruido, ¿sí? por este diluvio. Bueno, y podemos remontarnos incluso a Isaías 14, donde nos habla de una civilización preadámica, ¿sí? Donde dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y nos habla de unos presos, nos habla de unas personas que Él gobernaba antes de su caída. O sea que antes de Adán existía una civilización, ¿sí? Que no sabemos mucho acerca de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla mucho de eso. Pero sí sabemos que existió, ¿sí? Y que se puede referir a este mundo antiguo, ¿sí? Mire, y antes de eso, y continuamos allí. Bueno, algo también importante para decir es que el tiempo no existía como tal, como ahora. ¿Por qué? ¿Cómo crea Dios el tiempo para que rija la humanidad acá? Bueno, cuando crea ¿qué? El sol, ¿cierto? La luna y las estrellas. Dice que ellas serán señales en el día, la noche y todo eso. Y el tiempo, ¿cierto? El día de 24 horas. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que nuestro día tiene 24 horas? Porque la Tierra gira alrededor del sol, ¿cierto? Y la Tierra gira en su propio eje y gira también alrededor del sol. Y ahí está digamos, el movimiento que es diario, que es un día, y el movimiento que es cada año. O sea, a la vez gira sobre su propio eje y a la vez está dándole la vuelta al sol. Entonces estos días, en ese principio que dice la Biblia, no existían los días de 24 horas. ¿Por qué? Porque luego, más adelante, es que Dios crea el sol, ¿cierto? Las grandes lumbreras. Primero creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y luego crea, ¿qué? Las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Luego crea todo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el mundo antiguo. Las leyes de ese mundo no son iguales a las del mundo, a las de nuestro mundo. Que ya, bueno, ese es el mundo antiguo. Ahora, el mundo actual, ¿cuál es? En el que nosotros vivimos, en el que el apóstol Pedro está hablando. Sí, ese es el mundo actual, el mundo que vivimos. ¿Y cuál será el mundo futuro, el nuevo cielo y nueva tierra? Bueno, de esa vamos a hablar más adelante. Bueno, dice allí, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ¿cómo Dios crea la tierra? ¿A través de qué? Del agua. Y en Génesis nos da testimonio de eso. Nos dice que era como algo así como un caos acuoso, ¿sí? Recordemos que dice allá en Génesis que separe las aguas de las aguas, ¿cierto? O sea que estaba todo ¿qué? Cubierto por agua. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, el Espíritu de Dios se movía allí en el agua. O sea que eso fue algo impresionante, y que Dios creó la tierra y el cielo. ¿Por qué? Por el agua. Por el agua fue creado toda la tierra. Es algo difícil de entender, ¿cierto? Que algo, digamos, la tierra es algo sólido con los elementos que fue creado del agua. Dice que por el agua subsiste. Incluso la vida también nace en el agua. O sea, Dios crea la vida en el agua también. O sea, en el agua está el secreto de todo, el secreto de la vida, el secreto de la tierra, los cielos, todo lo que fue creado, Dios lo hizo mediante ¿qué? Mediante el agua. Dice la Biblia, en el Salmo también lo dice, ¿cierto? Que Él las afirmó la tierra sobre los mares, fundó la tierra sobre los mares y la afirmó en los ríos. O sea, mire, pero todo fue creado ¿por qué? Por su palabra, ¿sí? Recordemos eso. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Dice la Biblia que por Él y para Él fueron hechas
todas las cosas. O sea, Dios crea por su palabra. ¿Quién es el creador de todo? Dios es el que pensó, planeó crear todo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo ordenó? Jesucristo, ¿cierto? Por su palabra. ¿Y quién lo ejecutó? El Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad en perfecta comunión en la creación. Dios estaba creando en todo. ¿Sí? ¿Y cómo formó la tierra? Recordemos, mediante el agua. ¿Sí? Por el agua subsiste. Bien, dice allí, continuamos. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, ahí existen dos posibilidades de que hablemos de ese diluvio antes de digamos en la creación que nos habla en Génesis, y también el diluvio que nos habla de ¿qué? De Noé, ¿sí? ¿Cierto? Que ahí ese mundo antiguo pereció también anegado en agua. Mire, el Señor lo que ya hemos hablado ya de esto, ¿cierto? Que el Señor se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Por qué? Por su pecado, porque el hombre se desvió, el hombre, mejor dicho, empezó a hacer cosas que le desagradaron tantas, cosas nefandas, dice allí en el libro de Pedro, cosas abominables, repugnantes. O sea, fue tanto el desagrado de Dios que Dios destruyó al hombre, ¿sí? Solamente sacó a Noé, 8 personas en el arca, ¿cierto? Se salvaron ahí, y también de los animales, ¿sí? Sacó, dice que de unas parejas, y 7 de los animales limpios, y una pareja de los animales impuros. Entonces de esta manera se repobló la tierra, ¿sí? De esta manera. Pero ¿qué pasó con toda esa generación mala? Tuvo que ser destruida. ¿Se imagina cómo serían esos diluvios que ocurrieron? O sea, ese diluvio de Noé y el de antes. Toda la tierra totalmente cubierta por agua. O sea, las montañas más altas, todo estuvo cubierto absolutamente por agua. El mundo de antes pereció anegado por agua, ¿sí? Pero mire que el Señor ya no destruiría más la tierra con inundaciones. O sea, sabemos que hay inundaciones, sabemos que hay muertes, hay juicios en determinados lugares, pero no un juicio general, ¿sí? No generalmente. Bueno, dice versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí, entonces, no ignoremos nosotros esto. Los burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, el mundo antiguo fue destruido, ¿sí? ¿Por qué? Por agua. Pero ahora, ¿qué nos está diciendo? Esa misma palabra que creó todas las cosas, este mundo en el cual vivimos está reservado también, ¿para qué? Para destrucción. ¿Y cómo va a ser? No va a ser como en Sodoma. En Sodoma y Gomorra sí fueron, digamos, podemos decir, bueno, fueron meteoritos que cayeron, incendiaron ese lugar, ¿cierto? Allá en ese tiempo fue, digamos, fuego del cielo que cayó. Ahora no va a ser así. Ahora no va a ser fuego del cielo que va a caer, sino que la misma tierra es como una bomba, ¿sí? O sea, estamos en algo así como debajo de una bomba que está, bueno, no a punto, pero sí va a explotar en algún momento. Bueno, ¿qué es el núcleo de la Tierra? ¿Qué tiene el núcleo de la Tierra? Bueno, el núcleo de la Tierra está formada por diferentes mantos, ¿sí? Está la corteza, bueno, tiene diferentes mantos. Está el núcleo interno, el núcleo externo. En el núcleo interno, que es la parte pues central de la Tierra, ahí están elementos como el hierro y el níquel, ¿sí? Que ellos están allí en estado sólido a una temperatura de 5.400 grados centígrados. O sea, esa es una temperatura impresionante, y ellos giran, y todo esto hace posible el magnetismo de la Tierra, ¿sí? Y bueno, eso digámoslo de la ciencia, pero la Biblia, que nos dice que está allí, está el infierno, ¿no? Y la Biblia nos dice que el infierno está en el centro de la tierra, ahí está. Entonces, mire, de allí, o sea, ¿cómo va a ser ese día? ¿Cómo está reservado todo esto? O sea, la misma tierra va a explotar. Vamos a ver qué es lo que más dice. Dice, pero los cielos y la tierra, no solo la tierra, sino también que los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, antes de continuar, porque más adelante nos va a hablar de esto, continuemos con lo que dice allí.
Dice el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿A qué juicio se refiere? Al juicio final, ¿sí? Este tema está en Apocalipsis 20 nos habla del juicio ante el trono blanco, en el cual todos los hombres van a comparecer delante de Dios, no los cristianos. Los cristianos no vamos a estar en ese juicio. Los cristianos simplemente, vamos a asistir, pero del lado del juez, o sea, no al frente de él, no para recibir juicio, no, sino del lado de Jesús, digámoslo así, del lado de él. Vamos a estar nosotros allí. Ya nosotros habremos recibido habremos pasado por el juicio, pero no para condenación, sino un juicio de obras, un juicio como un estrado de recompensa, ¿sí? Por el bimá, lo que es el bimá de Cristo, ¿sí? Nosotros ya habremos pasado para ese momento. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Pero ¿qué le espera a los hombres impíos? Le espera el juicio eterno, la condenación eterna, la muerte segunda, el lago de fuego. Es decir, el día del juicio final, el último evento que ocurrirá en la agenda de la humanidad, ese mismo día, va a ser el día del fin del mundo. O sea que ¿cuánto falta, digámoslo así, para el fin del mundo? Faltan muchos años, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene que acontecer? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe. No podemos poner una fecha, no podemos decir cuándo será ese día, cuándo será ese momento. Pero una vez ocurra el arrebatamiento de la iglesia, vienen 7 años. ¿De qué? De tribulación aquí en la tierra. ¿Sí? Mientras los salvos, los redimidos, estaremos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, ¿sí? Recibiendo recompensa y en las bodas del Cordero. Después de esos 7 años, ¿qué viene? La segunda venida de Cristo. Bueno, vienen unas batallas, viene Gog y Magog, bueno, vienen todas esas batallas. Luego de eso viene el milenio, y después del milenio viene la batalla final, ¿sí? Y luego de eso sí ya viene, ¿qué? El juicio ante el trono blanco. Ese va a ser el último evento. Y luego del juicio ante el trono blanco, luego de eso, ¿qué va a ser? Juicio final. El juicio, el fin del mundo, ¿sí? El fin del mundo. Allá en el libro de Apocalipsis, Juan dice que pudo ver, ¿sí? Juan vio eso. O sea que podemos hablar de ¿qué? De un viajero en el tiempo. Juan viajó en el tiempo, viajó al futuro, lo que para nosotros es futuro. ¿Por qué? Porque para Dios no se rige por nuestro tiempo. Dios es soberano y Él lo creó solamente para nosotros. O sea, el tiempo cuenta aquí con nosotros. Para con Dios no es así. Para con Dios el tiempo no existe como nosotros, ¿no? Bien, entonces dice que Juan dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, durante el juicio final todavía está, digamos, el cielo y la tierra, sí, todavía existen, pero huyeron delante de la majestad de Dios. Pero luego de que termine, de que sea el juzgado, la última persona que va a pasar por el juicio, de ahí en adelante ya ese es el momento del fin del mundo. O sea que ¿cuánto falta? Falta mucho. ¿Por qué? Porque faltan por lo menos los 7 años. Si fuera hoy el arrebatamiento, faltan por lo menos los 7 años de tribulación y el milenio. O sea, faltan muchos años. O sea, el fin del mundo no será prontico, no. Lo que es pronto es el arrebatamiento. Eso sí, sabemos, estamos convencidos de que se aproxima. Bien, entonces dice que ese día va a ser la perdición de los hombres impíos. Por eso ese es un momento, esa es una oportunidad. ¿Para qué? Para hablar de Cristo, ¿sí? Nosotros evangelizamos de muchas maneras. Hay muchos capítulos de la Biblia, muchos versículos que nos hablan de cómo podemos evangelizar, pero este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor hace un llamado ¿a quién? Al arrepentimiento. El Señor hace un llamado que no es necesario que tengamos que pasar por eso. No es necesario que tengamos que ir al juicio ante el juez, ante el gran juez que va a juzgar todas las cosas. Bien, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no ignoremos esto, ¿sí? No ignoremos de que lo que ya les había comentado, para Dios el tiempo no cuenta. Para nosotros vivimos 70, 80 años, ¿cierto? Si mucho, 90, vivimos eso, y para nosotros eso es mucho, pero
si lo comparamos con Dios que es eterno, eso no es nada. Y Dios es soberano en el tiempo. O sea, para Dios, para lo que dice que la vida del hombre es como neblina, es como el día de ayer, es como la flor del campo, ¿cierto? O sea, es tan pasajero, somos tan pasajeros, o sea, pasamos tan ligero. En cambio, para Dios, 1000 años vienen siendo como un día y un día como 1000 años. Es decir, Dios es soberano en el tiempo, ¿sí? Dios es soberano en el tiempo. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahora sí respondiéndole de pronto, ¿a quién? A los burladores. Pero hace tiempo, hace desde nuestros padres y mucho más allá, que están diciendo que Cristo viene y no viene, ¿cierto? Para responderles a ellos que dice, hay una razón por la cual ha tardado. ¿Cuál es? La paciencia que tiene. Exacto, mire, allá en el libro me gustaría, si alguien lo puede buscar en Ezequiel, que dice que el Señor, Ezequiel 33:11, el Señor no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11, leámoslo, por favor. Diles, vivo yo, dice el Señor, Dios que no quiere la muerte del impío, sino que se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros caminos, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Entonces, ¿el Señor desea el mal para su creación? No. ¿El Señor quiere la muerte del impío? No. Entonces, mire, amado hermano, Dios eligió para salvación, pero no eligió para condenación. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del impío. Eso está claro. Así es de que no es que el Señor se complazca en mandar para ese día, no. Dice, vivo yo, que no quiero la muerte del impío. Entonces, hay una razón por la cual el Señor ha retardado su promesa. Sí, hay una razón. ¿Cuál es? Que el Señor desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y esta es la otra parte, ¿no? La parte evangelística, para que nosotros, mire, hay algo importante. Nosotros como cristianos, ¿podemos adelantar nosotros la venida del Señor? ¿Sí o no? Pues, Sí la podemos adelantar. Sí. ¿Cómo? Bueno, evangelizando es una de ellas, ¿cierto? Porque dice que, pero este texto aplica es para la gran tribulación, que será predicado el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Bueno, eso es durante la gran tribulación, pero nosotros sí podemos hacer que más personas conozcan, ¿sí? Del evangelio, que más personas conozcan, y eso lo podemos, otra manera, bueno, una evangelizando, otra es orando, ¿sí? ¿Recuerdan a Daniel? Que Daniel oraba por su pueblo y pedía que rápido salieran del cautiverio en el que estaban. ¿Sí recuerdan eso ahí en Daniel? Los que les gusta leer la palabra, en Daniel dice que él oraba por su pueblo. ¿Por qué? Adelante, Señor, cumple, sácanos, queremos salir. Ya habían sido dadas unas profecías, ya había sido dado. Pero entonces Daniel estaba orando para que se acelerara esto. Y también en Apocalipsis, si recuerdan, bueno, yo asumo que nosotros leemos la Biblia y que recordamos, ¿sí? Yo asumo eso, Amén. porque así debe ser. Mire, en Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, ¿sí? Y todo aquel que quiera venga y beba gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Ven, ven, o sea, debemos estar dispuestos y preparados, y también con nuestra santa y piadosa manera de vivir. Esta es una forma de hacer que el Señor venga pronto, sí, porque allá vemos también que hay una parte en la Biblia que dice que los frutos están muy maduros, y si están muy maduros se pueden echar a perder. Es decir, muchos de los que están en Cristo podrían volver atrás tal vez. Eso quiere decir, bueno, entonces ahí queda como el dato, ¿sí? Entonces oremos por nuestra familia, oremos por nuestros vecinos, amigos, oremos y evangelicemos, que de esta manera estamos acelerando un poco que el Señor venga. Y digamos los impíos con esto están como al contrario, ¿no? Están como desacelerando, ¿cierto? Al ellos irse atrás, al ellos irse al mundo, están como desacelerando. Pero ¿qué dijo? A ver, allá en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, dice que el ángel, mire, palabras de un ángel, ¿sí? Palabras de un ángel que están en la Biblia. ¿Cuáles son? Dice, el que sea inmundo,
sea inmundo todavía. El que sea injusto, siga siendo injusto. Pero dice, el que sea justo, siga practicando la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Eso lo dice un ángel, lo dice a Juan, esas palabras. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, es tiempo de que usted, si usted es santo, que usted siga santificándose todavía. No se va, o sea, si usted es santo, no vaya a ir atrás, no vaya a volverse impuro, no. Usted siga, santifíquese más, siga en su camino. O sea, llegará el momento, mire, llegará el momento en que la paciencia de Dios tiene su límite también. Y llegará el momento en que así hayan muchos incrédulos, mucha maldad en la tierra, llegará el momento en que ya, o sea, como fue. Sí, no, o sea, eso no lo podemos cambiar. No podemos cambiar lo que Dios ya estableció. Dios estableció ya un día para juzgar, un día para el arrebatamiento, para todos. Dice que Dios ya tiene el día, el año, la hora, bueno, todo esto Dios ya lo tiene. Sin embargo, hemos visto que cuando el pueblo se arrepentía, cuando el pueblo se arrepiente, Dios puede cambiar ciertas cosas, ¿sí? Bueno, estos juicios no los va a cambiar, pero sí se puede cambiar personalmente, en que la persona se arrepiente y pueda huir y escapar de esos juicios. Bien, continuamos allí. Estamos en el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Bueno, paremos allí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya nos está hablando el día del Señor. Bueno, ¿cuál es el día del Señor? Miren, ahí voy a hablarles de 4 días, ¿sí? Rápidamente. Está el día del Señor o el día de Jehová, ¿sí? En los profetas del Antiguo Testamento lo conocemos también. En Joel, por ejemplo, en Joel vemos que dice se acerca el día grande de Jehová, día de tinieblas y de oscuridad. En Amós dice, en Amós 5:18 dice también que se acerca el día de Jehová, y también nos dice que no deseen el día de Jehová, no crean que es algo bueno. No, va a ser un día malo. O sea, va a ser el día de la ira. Entonces, el día del Señor, ¿qué podemos decir? Que se trata de una serie de acontecimientos sobre la tierra, ¿sí? Día de oscuridad. O sea, que el Joel que nos describe este día, que nos habla, que el sol se oscurecerá, que la luna no hará su resplandor. Y todo eso, ¿dónde va a ocurrir? Durante la gran tribulación, durante ese periodo de angustia de Jacob. Allí va a ocurrir todo eso. Allí van a ocurrir calamidades, hambres, muertes, o sea, todo lo que describe ahí va a ser durante esa época. Entonces, ese es el día del Señor. Otro, el día de Cristo. Bueno, el día de Cristo en Filipenses 1:16 nos dice que el día, bueno, ¿será que lo buscamos o no? ¿Qué dicen? Buscamos esas citas, tengo algunas, o sea, hay más que hablan del día del, pero busquemos, bueno, es Filipenses, bueno, Amós 5:18 es para el día del Señor. Filipenses 1:6. Bueno, el día de Cristo se refiere al arrebatamiento. Aquí está. Estando confiados de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el día de Cristo? El día del arrebatamiento. O sea, hasta ese día, mire, el Señor está orando en nosotros cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Hasta que alcance. ¿Cuándo vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto? El día de Cristo, el día del arrebatamiento. Ese es el día de Cristo. Y también, ¿qué ocurre más el mismo día del arrebatamiento? ¿Qué más ocurre? El tribunal de Cristo. Sí, es lo primero que vamos a estar como cristianos a enfrentar. Antes de la boda del Cordero va a ser el tribunal de Cristo. Entonces, ese es el día de Cristo. ¿Sí? Ese es el día de Cristo. Y bueno, aquí hay otro día que es el día de Dios, pero ahorita cuando lleguemos al texto. O bueno, leámoslo de una vez y ahorita ya entenderemos cuál es el día de Dios. El día de Dios se refiere al fin del mundo y está aquí en 2 de Pedro 2:13. Bien, y otro día que vamos a ver que es el día, sí busquémoslo por favor, Salmo 118:24. O sea, nosotros nos reunimos en el domingo. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Bueno, porque es el primer día de la semana. El domingo no es el día del Señor, ¿sí? El domingo es el día que hizo el Señor, podemos llamarlo así, ¿sí? Aunque, si lo tienes, Salmo 118:24.
O sea, todos los días los hizo el Señor, ¿cierto? Este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Amén. O sea, todos los días lo hizo el Señor, pero hay un día especialmente que nosotros nos dedicamos, ¿cierto? Para reunirnos, para adorarlo. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana. Porque al Señor le gusta, ¿qué? Todo lo primero. ¿Sí? El Señor dice que el Señor desde el Antiguo Testamento estaba diciendo que a Él le gusta, que dice, los primogénitos son míos. Todo lo primero, el primer fruto de tu vaca, o sea, son de Dios. Entonces, el primer día de la semana, dedicárselo al Señor es una manera de decirle al Señor que Él es para nosotros lo primero. Le estamos ofreciendo ese sacrificio, ¿sí? Entonces, entonces el día del Señor no es el domingo, sino que el día que el Señor hizo, ese es el día, digámoslo así, el domingo que nos reunimos por ser primer día de la semana. ¿Listo? Amén. Entonces, esa es la diferencia entre los días, el día de Cristo, el día del Señor y el día de Dios. ¿Sí? Que tiene el día de Dios y el día del Señor tienen cierta similitud. Y ahorita lo vemos. Bien. Estamos en el 10, ¿no? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Uy, ¿usted se imagina este día? El día del Señor vendrá. O sea, el día en el que, el día del juicio final, o sea, el día o sea, todo lo que vemos. Yo siempre digo esto, mire, usted mira a su alrededor y todo lo que usted ve, todo lo que pueden ver nuestros ojos va a ser ¿qué? Quemado, va a ser destruido. Ese es el final de todas las cosas que vemos, ¿no? Todo va a ser, ese es el final. Y mire, es triste que nosotros ahora nos preocupamos mucho por las cosas materiales, ¿sí? Es normal y debemos de trabajar por las cosas que perecen, sí. Claro, debemos trabajar por ello. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Es mejor trabajar por lo que no perece. Es mejor trabajar en el reino de Dios. Es mejor trabajar por lo eterno. Porque todo lo que vemos finalmente va a ser destruido. Si hoy en día la gente se pelea por un terreno, por una casa, por un carro, se pelean, se jalan los pelos, son capaces de asesinar a su propio familiar por una herencia. O sea, eso sí que se ve. Matan a su propio hermano, a sus padres, a sobrinos, o sea, entre familia. Se suicidan, se matan por una herencia, por cosas materiales. Y mire, ellos ignoran de que todo esto va a ser destruido. Dice la Biblia, le habla a los ricos. ¿Para qué están amontonando ellos riquezas? Para el día postrero. Eso lo dice, ¿no? En el libro de Santiago. Todo lo que ellos están amontonando, todas las riquezas, todo esto, lo están amontonando. Va a ser leña para el día final. Eso es lo que están haciendo los ricos. Amontonan y amontonan y amontonan. Para todo va a formar parte de una gran quema, de un cataclismo global. Nunca antes se había visto eso. ¿Se imagina el estruendo? ¿Cómo será el estruendo, el sonido que emitirá eso? O sea, eso será algo que jamás hayamos escuchado. Ese estruendo, dice con gran estruendo. Dice allí, continuemos. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, todo va a arder. Todos los elementos, bueno, ¿qué es un elemento? Bueno, yo apunté aquí que compone un elemento. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que se conocen? Que el cuarto elemento, bueno, está la tierra, bueno, agua primero, agua, aire, fuego y tierra, ¿cierto? Esos son los elementos, ¿sí o no? Pero dentro de la tierra hay más elementos. ¿Cuáles son esos? Y que se han descubierto que están en la tierra. Bueno, está lo que es el hierro, lo que es el cobre, el zinc, el oxígeno, el oro. Bueno, todos esos son elementos. ¿Y qué conforma un elemento? Los átomos, ¿sí? ¿Qué es un átomo? Mire, un átomo es la unidad fundamental de los elementos químicos, ¿sí? Proviene del griego atomón, ¿sí? Esta es la unidad fundamental de todo. O sea, si usted pudiera ver alguna partícula, lo que fuera, pudiera ver, y eso es lo que los científicos buscan, y le pusieron mal el nombre, ¿no? Le pusieron átomo, que átomo significa tomo significa parte o sección,
Y entonces ellos le pusieron ya, o sea, el átomo es lo más pequeño que ya no puede ser dividido. Pero luego descubrieron de que el átomo tenía más compuestos que sí se pueden dividir, que tiene un núcleo, que tiene protones, neutrones, electrones, y que todos giran alrededor del núcleo a velocidades impresionantes. O sea, si nosotros pudiéramos ver microscópicamente cualquier partícula de cualquier cosa, ¿sí? Porque todo está compuesto por átomos. Sí, si pudiéramos ver, veríamos eso, veríamos un núcleo, veríamos unos electrones, unos neutrones que son los que hacen que las cargas, pues como su nombre lo indica, se neutralicen, o si no todo, imagínense si no existieran los neutrones, lo que neutraliza todo se iría, pues ya no. Dios todo lo hizo así, Dios hizo las cosas microscópicamente, que nosotros no podemos entender eso. El hombre ha tratado, el hombre crea máquinas, crea cosas para poder ver y entrar, pero mire, el mundo que Dios creó es tan complejo, es tan excelente, sí, todo lo creó Dios, pero mire, todo eso que hoy gira y todo lo que permite hoy la vida y todo eso, un día va a ser destruido todo eso. Sí, y como decía hace ratico, ¿de dónde proviene el juicio? La misma tierra va a causar una explosión. No es que la bomba atómica, muchos piensan, no, es que el hombre puede, es que el presidente tiene en su mano que se hunde un botoncito, se va todo el mundo. Pero mire, no es por voluntad del hombre. Sí, el juicio final no va a ser porque China, porque Estados Unidos, y porque el uno, y porque el otro, y porque Corea, que no. O sea, no es por voluntad del hombre. El juicio final viene, pero por voluntad de Dios. Y ya está reservado, o sea, ya está guardado ese día. La misma tierra va a producir, digamos así, su propio destrucción, ¿sí? La misma palabra de Dios que creó todo, esa misma palabra es la que va a permitir el día de destrucción. Bueno, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, o sea, se desleirá todo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, todo lo que hay en la tierra y las obras, mire, todas esas malas obras, todas esas violaciones, todos esos homicidios, todos esos robos, todas esas obras malas, todas esas cosas que son lo que como cristianos, como hijos de Dios nos indigna, saber que hay tanta maldad en la tierra, ¿cierto? Un día va a ser destruido todo eso. Incluso la Biblia dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Si hay gente que se encarga de hacerle daño a los animales, de hacer daño a todo, mire, como cristianos debemos ser conscientes de cuidar las cosas, en cosas tan mínimas, tan sencillas, debemos de nosotros cuidar. Dirá, todo va a ser destruido, sí, pero debemos de dar ejemplo. No tiremos basura, no seamos, bueno, hay personas que cambian el aceite del carro, la moto, y lo tiran por la alcantarilla. Todo eso va a dar a los lagos, a los ríos, y sea la contaminación que a todos en algún momento nos afecta. ¿Por qué? Porque todo es un ciclo, ¿no? El agua que va a los mares, a los ríos, es un ciclo que vuelve a nosotros, vuelve a la llave, el agua que tomamos, o sea, todo es un ciclo. Entonces todo eso se devuelve. Pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que un día Dios va a destruir, ¿a quién? A los que destruyen la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por lo menos debemos cuidar la tierra, ¿sí? Por lo menos debemos cuidar lo que Dios nos dio. Dios nos dio la tierra, ¿para qué? Para sojuzgarla, para vivirla, para fructificar, para que todo esté bien, ¿sí? Para que todo esté en armonía. Pero el hombre se ha encargado ¿de qué? De destruir la tierra. Entonces nosotros como cristianos debemos de dar ejemplo y no contribuir con la destrucción. Ya, o sea, ya está todo reservado para la destrucción, pero como hijos de Dios debemos de dar ejemplo por lo menos. Bien, dice versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, entonces nos está diciendo, ya, si usted sabe, si nosotros sabemos, ya no ignoramos, ¿cierto? No somos ignorantes, ya sabemos lo que va a ocurrir. Dice, sí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, todo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, lo que el Señor nos está haciendo es un llamado, es una exhortación. ¿A qué? A vivir santa y piadosamente. Si usted supiera que el Señor viniera el día de mañana, ¿usted qué haría? Prepararse más. O sea, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? Si supiéramos que el Señor ya viene mañana, Bueno, ¿qué haríamos más? ¿Qué haríamos? Primero que todo, viviríamos mejor, ¿cierto?
ni una sola mala palabra. Tal vez oraríamos más, leeríamos más la Biblia, buscaríamos más, adoraríamos más y le hablaríamos a nuestra familia, ¿cierto? Haríamos lo que fuera, mejor dicho, correríamos a evangelizar, a hablar. ¿Y por qué no hacemos eso ahora? ¿Por qué no hacemos eso ahora si ya sabemos que todo esto va a ser deshecho y que la venida del Señor es ¿qué? Es inminente. O sea, vamos, hagámoslo, sabiendo que nos queda poco tiempo, sabiendo que el tiempo se agota. Vivamos santamente, no vivamos para el pecado, no vivamos para agradar nuestra carne, no vivamos para según nuestras concupiscencias, no vivamos para eso, vivamos para agradar a Dios. Dice versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios. Entonces ahora sí lo que les decía hace rato, esperando, o sea, esperando es estando alerta, ¿cierto? Preparados y apresurándoos, ¿ya? Entonces, ¿cómo apresuramos que todas estas cosas acontezcan? Lo que ya habíamos dicho, evangelizando, orando, viviendo santamente. Esa es una manera de ¿qué? De apresurar a la venida del día de Dios, ¿cierto? Dice, y ahora sí, ¿cuál es el día de Dios? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Los cielos, mire, dice que los cielos van a arder como una cortina. ¿Sí? Imagínense cómo va a ser ese día, ese momento del cual el cielo va a arder. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todos los elementos, todo lo que son elementos que fácilmente no se queman, que usted puede poner al fuego, el hierro, los metales, o sea, usted normalmente los pone al fuego y tiene que ser una temperatura demasiadamente alta para que se fundan, para que se vuelvan estado ¿qué? Líquido, ¿cierto? Es muy difícil, pero para ese día, o sea, la conflagración va a ser tal de que todo se va a fundir, o sea, aquí no va a quedar metal, ahí no va a quedar casa en pie, no va a quedar edificio, todo lo que hoy en día son las glorias del hombre, ¿cierto? Las 7 maravillas del hombre, creadas por el hombre, ¿cierto? Todo eso va a quedar reducido a cenizas, o sea, todo eso va a ser fundido totalmente. Bien, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Bueno, yo aquí entre el día de Dios y el día del Señor, yo vi una similitud, ¿cierto? Que eran juicios, ¿sí? Gran tribulación y fin del mundo. Bueno, ahora sí, vamos por favor a Isaías 65, 17. ¿Nosotros qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva. Eso ya, ¿por qué lo esperamos? Porque ya lo habíamos leído. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán al pensamiento. Amén. Entonces ya ellos ya sabían de que allá en el libro de Isaías se nos había dicho que el Señor iba a crear nuevo cielo y nueva tierra. ¿Sí? Eso ya estaba. Ya en el libro de Apocalipsis lo amplían en el capítulo 20 o 21. En Apocalipsis 21 nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. O sea, ya Juan vio ese cielo nuevo. O sea, ya, bueno, y bueno, el Señor por su palabra y por el fuego, ¿no? Los dos de los elementos, digamos, da su palabra y se destruye todo esto. Se destruye la tierra que está reservada para ese día, para ese momento. Pero yo quiero que vamos al Salmo 104, versículo 5. ¿Sí? Vamos al Salmo. Hay unos que piensan que el Señor no va a destruir totalmente la tierra. ¿Sí? Hay otros que... Pero vamos a leer lo que dice ahí, Salmo 118. Perdón, 104, 5. Él fundó la tierra sobre las basas, sobre sus basas. No será jamás removido. Bueno, allá dice basas. Serán bases. Bases. Bueno, aquí dice basas, sí. Sí, acá dice bases. Sobre su base. Sobre su cimiento, ¿sí? Él tiene un cimiento, tiene unas bases, la tierra, ¿sí? ¿Cuáles son esas bases? Bueno, dice, algunos piensan, bueno, las bases de la tierra puede ser la gravedad, ¿sí? Que es lo como la mantiene, ¿no? El libro de Job dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. O sea, algo tan pesado y tan grande y está colgado sobre nada. Algunos piensan, bueno, la gravedad, ese fundamento. Pero ¿qué podemos pensar nosotros? Que el agua también
puede ser algo de los fundamentos porque fue creado por el agua, ¿cierto? Por el agua subsiste. Bueno, entonces, según eso, dice sus cimientos no serán jamás removidos. O sea, según esto, la tierra va a ser totalmente quemada tal, pero como que pareciera allí que va a quedar como esa base, ese fundamento, ese cimiento con el cual fue creada la tierra, ¿sí? Como que va a quedar allí y de allí posiblemente el Señor va a crear el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿sí? Sobre esa base puede ser, ¿no? Pues según lo que vemos ahí en el libro de los Salmos. Bien, este es el día, recordemos, el día final, el día de la tierra, el día, y ahí, mire, ahí se cumple, en ese día se cumple lo que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, ¿sabe qué? Incluso estos libros, digamos así, los libros como tal, físicos, van a ser quemados, sí, pero la palabra de Dios, su contenido jamás va a pasar. O sea, va a pasar todo, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, va a pasar todas las malas obras, todo lo malo, pero la palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos de los siglos, hasta la eternidad. O sea, la palabra de Dios, ¿vale la pena leerla? ¿Vale la pena estudiarla? Sí, claro. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no va a pasar. Dice la ciencia, la profecía, todo pasará. La palabra de Dios, el amor, van a permanecer por siempre. Dice, dice, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, aquí no hay justicia, aquí por eso hay injusticias. Hoy en día se ocurren muchas injusticias, constantemente están ocurriendo injusticias, pero para con Dios no es así. Mire, para poder que more la justicia, el Señor tiene que hacer nuevo todo. O sea, todo esto va a ser quemado, destruido, y esa es la esperanza de nosotros. O sea, ¿cuál es la promesa de nosotros? Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Listo? Y de esa tierra nueva nos habla ya en Apocalipsis, nos habla, mire, después en Apocalipsis 21 dice cielo nuevo y tierra nueva, y después de eso nos habla de la nueva Jerusalén, ¿sí? Nos habla de esa ciudad, o sea que esta ciudad va a ser parte de esa nueva tierra, ¿sí? La nueva Jerusalén es algo así como una ciudad satélite, que va a estar posiblemente sobre la nueva tierra. Bien. Versículo 14, por lo cual, oh amados, nuevamente se refiere a nosotros como ¿qué? Como amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Mire, el Señor nos está sin mancha, que es algo irreprensible. A ver, algo irreprensible que viene siendo. No tiene reproche eso, que nadie puede decir, es que yo te vi en estas, es que usted tiene es como manchas en el testimonio, ¿no? Como lo que dice la Biblia del obispo, que el obispo tiene que ser irreprensible, o sea que no se le puede decir, mire, es que a usted, en ese video lo grabé, vea lo que usted está haciendo. Algo así, manchas y cosas. No, lo que el Señor nos está mandando es que guardemos nuestro testimonio, guardemos nuestro comportamiento. Es la santa y piadosa manera de vivir. Sí, guardémonos sin mancha, sin reproche. Bien, como la iglesia de Filadelfia, ¿no? Y la iglesia de las Mirnas, que el Señor no tuvo nada que reprocharles a ellos. ¿Por qué? Porque ¿se puede andar santamente? Sí. ¿Se puede vivir en santidad? ¿Andar en santidad? Sí. No quiere decir que no tengamos pecado, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el libro de Juan. Bien. Dice, irreprensibles y en paz. O sea que es importante que guardar la paz. Sí, es importante estar en paz a pesar de las tormentas. O sea, el Señor nos manda ¿qué? A paz, a mantener la paz. Nos llamó Dios. Exacto. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Repite nuevamente. Si el Señor es paciente y no ha venido, es para salvación. Es para salvación. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sí, habla también, mire, o sea, el apóstol Pedro, como un hermano en Cristo, al apóstol Pablo le dice que, amado. Dice, casi en todas sus epístolas. O sea que el apóstol Pedro tenía acceso a las epístolas ¿de quién? Del apóstol Pablo, ¿cierto? Porque aquí lo está nombrando. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. ¿De cuáles cosas? ¿De qué estamos hablando? De la venida del Señor, ¿cierto? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, ahí no nos dice qué parte está mencionando que para el apóstol Pedro fue difícil de entender, pero yo personalmente pienso puede tratarse de 1 Tesalonicenses
4, 16, que habla del arrebatamiento, y el capítulo 5, que nos habla de lo mismo, de la venida del Señor y que de estas cosas, ¿sí? Posiblemente se puede referir a eso. Que de pronto, mire, porque es que el apóstol Pablo dijo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿cierto? Sino que unos seremos arrebatados. Mire, el apóstol Pedro como tal no nos habla del arrebatamiento, ¿cierto? En las 2 epístolas no nos habló del arrebatamiento, nos habló de la venida, sí, de Cristo. Pero el apóstol Pablo sí nos habla del ¿qué? Del arrebatamiento. Entonces de pronto el apóstol Pedro dijo, bueno, de pronto es algo difícil de entender, de pronto algo que no entendió con claridad. Pero mire, el mismo apóstol Pedro ya hemos visto que también nos ha hablado de cosas que han sido difíciles de entender. Bueno, dice, las cuales ¿qué es un indocto? Bueno, aquí apunté, un indocto es una persona que no quiere entender, o sea, que no quiere entender. Una persona ignorante, una persona con poco conocimiento, pero no por naturaleza, sino porque no quiere, porque todos tenemos el conocimiento a la mano, ¿sí? Entonces dice los indoctos e inconstantes, ¿cierto? ¿Quiénes son los inconstantes? Los que no les gusta permanecer en la palabra, los que no les gusta. Dice tuercen, ellos la tuercen. Mire, esas personas que no les gusta entender, que son ignorantes, lo que hacen con la palabra de Dios es que es torcerla. O sea, todo lo que, y hoy en día muchos hablan, no hay tal arrebatamiento, no hay segunda venida, o lo acomodan a su manera, y hablan del rapto secreto y cosas así, hablando mal de las escrituras, de lo que fue un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, y nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros creemos en ese acontecimiento glorioso, pues es nuestra esperanza, es lo que nosotros esperamos. Bien, dice, como también las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Toda la ley, o sea, todo lo que es los profetas, la ley y los profetas, y aún los evangelios, o sea, todas esas son las escrituras, pero que los indoctos e inconstantes que hacen, lo que hacen es torcer, o sea, para mal. Pero ¿qué dice allí? Pero para su propia perdición. O sea, mire, estas personas que tuercen la palabra, estas personas que quieren cambiar, dice la Biblia que no debemos de cambiar la Biblia ni una tilde, ni añadirle a la Biblia, ni quitarle. O sea, no nos está permitido a nosotros cambiar las escrituras. ¿Por qué? Porque eso es para la propia perdición de esas personas que tuercen la palabra, lo que ya ha sido establecido por Dios. Que el Señor nos guarde de torcer la palabra, de hacernos ignorantes. ¿Para qué? Para a nuestro antojo cambiar las escrituras. Y versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Quiénes son los inicuos? Los que hacen maldad, los que les gusta, los que se deleitan en hacer lo malo. Esos son los inicuos, ¿cierto? Los perversos, los que no tienen al Espíritu. Pero dice, sabiéndolo, guardado. O sea, usted ya tiene el conocimiento de que hay personas, de que van a haber burladores, de que van a haber indoctos e inconstantes que van a torcer la palabra, que la van a acomodar a su antojo para decirle, no, el Señor no viene, eso es mentira, o no, las cosas permanecen desde el principio. O sea, usted ya sabiendo todo eso, usted no se deje engañar, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Guardaos, esperemos lo que ya el Señor nos había prometido, creamos que el Señor va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra para nosotros. Son promesas, el Señor no retarda sus promesas, las promesas están allí, es nuestra herencia incorruptible, eso está vigente, eso está para nosotros. Solamente que nos dice que estemos firmes, o sea, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra firmeza. O sea, el Señor el apóstol Pedro le está hablando allí a personas que están firmes en el Señor, que nada, que si otro nos predica otro evangelio, no le creamos. Si no le creamos, así vengan ángeles, vestidos de luz, a enseñarnos otra cosa diferente, no le creamos. Hay otros que dicen que el arrebatamiento ya ocurrió y cosas así, extrañas, no le creamos. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿qué nos dice? Creced en la gracia. Mire, nosotros somos los que tenemos que crecer. La gracia ya está dada, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que aumentar en la gracia, pero nosotros. ¿Por qué? Porque la gracia
no es que la gracia crezca, no, nosotros somos los que tenemos que crecer en la gracia que Dios nos ha dado ya. Dice, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo hago una pregunta, ¿cómo crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo? Primeramente, a través de nuestra experiencia personal, ¿sí? ¿Cómo lo conocemos a Él? No porque otro nos diga, mire, Jesús es así. No, usted, preocúpese usted mismo por tener una experiencia personal con Dios y con las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, crezcamos cada día ¿en qué? En el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo? Con tu experiencia personal, con tu búsqueda personal, con tus devocionales diarios, personalmente, cada día. Bien, dice, a Él sea gloria ahora. Entonces, toda la gloria, ¿para quién es? Para Dios. La gloria no es para un escritor, la gloria no es para un profeta, no. La gloria es para el Señor Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuándo es el día de la eternidad? Cuando ya todo esto pase. Sí, cuando ya la tierra, ya entremos a la eternidad futura, ¿no? Cuando ya toda esta tierra y todo este cielo que hoy vemos, todo lo que hoy vemos va a ser destruido. Ya, el día de la eternidad es cuando ya eso pase, los cielos y la tierra pasarán y su palabra no pasará. A Él sea, o sea, por siempre la gloria y la honra va a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y dice amén. Amén significa así sea. Es decir, todo le pertenece a Dios. Creemos, estamos de acuerdo, aceptamos esa palabra, esa exhortación de vivir una vida santa. Bien, y con esto hemos llegado a la conclusión de la segunda de Pedro y nunca nos hemos encontrado con que Pedro sea el Papa de la iglesia, nada de eso, o sea, nada de eso, al contrario, el apóstol Pedro nos manda a vivir una vida santa, ¿cierto? Conforme obedezcamos la palabra de Dios. Bien, que el Señor le bendiga, nos vemos en la siguiente epístola de Judas.